La cuestión es Sí. esta. Hace más o menos 2 meses, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral y me dije, ve, yo no he visto La mujer del animal de Víctor Gaviria, pues yo soy un admirador pues, de tu cine. Y no le ha Qué tenido bien. oportunidad, no he tenido oportunidad de verla. Entonces hice algún comentario en Facebook. Qué bueno poder ver esta película, hombre. Y acá es tan escaso el cine colombiano que llega y de esas cosas de la vida me respondió en ese post de Facebook Emilio Restrepo, el escritor, y me dijo, Juan, te ¿Quién, voy a quién, pasar quién, el quién? link. Emilio Restrepo, el escritor que es médico. No sé si lo Víctor, el conoces. de la cosa del bandido, Emilio, Sí, el que es sí, muy sí, charro, sí. pues. Es amigo tuyo, Pacho, Sí, ¿cierto? weón, el que vos hablaste con él, que él te Sí, pasó las sí. novelas, que él como Sí, escribe habla, weón. ¿Sí te acordás o no? Sí, 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 sí. Es un personaje, entonces, weón. entonces el hombre me respondió, me dijo, mira, te voy a pasar el link y antes de tomártela, te tenés que, perdón, de mirarla, te tenés que tomar un omeprazol. A ver, ay, y yo dije, no, pues puede ser más duro que quién sabe. Entonces, me desocupé de unas cosas del doctorado y le dije a mi esposo hace 2 semanas, le dije, mi amor, este fin de semana nos vamos a ver la película pues, de Víctor Ay, Gaviria. hijo de puta. Se acaban los omeprazoles allá en Phoenix, hermano. No, pensé que eras vos solo, ¿cierto? Pero con tu esposa, no hay hermano. Entonces, y dije, ay, no, Juan, no me vas a poner a ver esas cosas ahora Es con esta colombiana, pandemia. colombiana tu Es esposa. paisa, es de Medellín. Ya. Y me van a poner a mirar unas cosas bien tristes en este momento, como estemos de estrés. No, vamos a verla, vamos a verla, vamos a ver. Y la vimos y nos quedamos hipnotizados. O sea, la película es, es un poema visual para mí. O sea, hay una escena, Víctor, que te digo que me transmitió tantas cosas. Es la escena en la que está el animal descuartizando la res Mm. y que llega la gente a coger las horas que dejó el animal y a mí eso me dejó tan pensativo. Y esa es la primera pregunta que les voy a hacer. O sea, para mí la película como tal es un poema visual en forma de largometraje y esa escena como tal me parece que es muy diciente de, como de la indiferencia de la comunidad frente a lo que está pasando esta muchacha. Eso me parece con una belleza plástica tan brutal y tan desgarradora que, pues, o sea, es como leer un poema de, no sé, como de Vallejo o algo así. Entonces yo por eso quiero hacer esta conversación porque la película, yo quiero que mucha gente la vea, Víctor. Yo sé el esfuerzo que ustedes hicieron, hacer cine en Colombia es de Quijotes y de berracos. Entonces quiero que hagamos esa conversación para eso, para motivar a la gente que la vea ahora, o sea, después de 3 años de haberla presentado. Entonces la primera pregunta que les tengo a ustedes, hombre, esta película fue premiada en La Habana, fue finalista en el premio Ariel y ¿por qué tuvo esta recepción como tan pasiva en Colombia? ¿Qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó con la película cuando se proyectó en los cines? Pues no, la película, desde que la mostramos cuando estábamos, cuando uno la muestra a los amigos en el Ajá. proceso, fue recibida, hermano, con, como, ¿qué te digo yo? Con alarma, pues, y con escándalo, te digo, nuestros amigos que incluso críticos y todo el mundo se ponía las manos en la cabeza y fue puta, y Claro. incluso eso hizo, nos obligó Pacho, ¿cierto? En la edición, por ejemplo, a quitarle muchas Ujú. cosas que hacían la película más rotunda. Yo afortunadamente tengo la edición, Pacho, digámoslo, no la tengo, sé que está en Bogotá, pero algún día la hacemos la edición La que era entera, recuperamos. sí, la recuperamos. O sea Y que la película entonces era más larga, pues, o sea, la película está... era como 10 minuticos más larga o 12 minutos más larga y tenía unas escenas que eran más rotundas, pues, o sea, que hacían que la película fuera una película maldita en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Que era como quien dice que está indagando en todo ese mundo que muestra como cierta maldad, ¿cierto? Una película que retrata la maldad, sobre todo del hombre, ¿cierto? Entonces, no, la película fue recibida, hermano, desde el comienzo Ujú.
con mucha alarma de parte de la gente y las experiencias fueron que la gente empezó a correr la bola de que el boca a boca fue contrario a los boca a bocas que es que véala, aquí el boca a boca no la vas a ver, Sí, sí, sí. sobre todo las mujeres, ¿cierto? A eso voy. Yo recuerdo cuando No salió, vas a ver eso. cuando salió hace que 3 años, recuerdo algunos comentarios de feministas hablando de la película y diciendo que qué cosa tan espantosa, que esa violencia de género. Para mí lo que me parece viendo la película es que hay como una reivindicación de la heroicidad de esta mujer, porque al fin y al cabo cuando ella, digamos al final y le dice, estos son los hijos míos y no tuyos, pues le dice al animal, o sea, yo creo que ahí hay una especie como de empoderamiento de ella que pues, por fin toma las riendas de su vida. Entonces no entiendo como la reacción de algunos colectivos o de grupos de feministas frente a la película en ese momento, pues, ¿no? Porque creo que Yo Pero creo que también hubo reacciones muy buenas de parte de colectivos de mujeres también. uh-huh. Y la película ha tenido también un recorrido en una cantidad de colectivos, por lo menos aquí en Medellín y en Colombia, en Pereira, he estado en lugares en donde me piden mujeres que están, digámoslo, muy conscientes de todo eso Uh-huh. y he ido pues a presentarlo. O sea, hemos tenido también buena recepción, pequeña, pero también muy buena recepción. Por lo menos en Medellín, yo asistí muchísimo a muchos lugares en donde, sobre todo mujeres de barrio, Uh-huh. en donde cuando se terminaba la película hablaban era de sus vidas, o sea, unas historias paralelas, iguales o peores que esta. Uh-huh. Lo más interesante ha sido la recepción. Pacho, y es cierto que para nosotros no fue un fracaso ni mucho menos, pues te lo digo, pues, sino no, que, ¿cierto, yo Pacho? creo, ¿Cómo lo ves vos? yo tengo como una visión frente a la película de por qué la película no tuvo un mayor impacto. Lo primero es que yo creo que pues el modo, o sea, es decir, la película tuvo muchas cosas en contra, pero también tuvo muchas cosas a favor, como pues Victorio. Yo creo que la primera cosa a favor fue que nosotros contamos con una gente que nos patrocinó la plata, Claro. que de una u otra manera no estaban pensando en la plata, estaban pensando en la importancia de hacer esta película, que fue lo que siempre tuvimos en mente, ¿cierto? Es decir, para nosotros el éxito no iba a estar marcado porque la vieran 200, 300 o 1.000.000 de personas, sino por hacerla. Y yo creo que de alguna manera con Víctor teníamos pues, ese pacto silencioso de los que están metiendo la plata no se van a quebrar. Y así la película no de plata, la película irá encontrando su lugar en el público, que yo creo que es lo que va pasando, y creo que irá encontrando su lugar en la cinematografía de Víctor Uh-huh. y en la cinematografía de un país que se ha dedicado a hacer películas un poquito espurias, ¿no? Y que yo creo que Víctor es el único que sigue haciendo un cine muy honesto, creo que es la voz más original, más auténtica y más potente del cine colombiano y seguramente del cine latinoamericano. Cuando nosotros escribimos ese guión, Victorio, yo sé que nosotros sabíamos que sabíamos que la película iba a ser fuerte, pero yo me acuerdo que cuando Víctor me mostró las primeras cosas, yo dije, ay, güey, puta, qué película tan dura. Incluso yo le dije a Víctor, marica, este personaje siempre está, ¿te acuerdas, Victorio? Este personaje siempre está arriba, está exaltado, está fuerte. Y como que eso hacía parte de que yo también estaba un poco impactado porque la película fue muy compleja de hacer. Pero después fui entendiendo que si se está retratando el mal y si se está retratando la violencia, pues no puede ser otra forma, porque el mal siempre está exaltado. Cuando yo hablé la vez pasada con Juan, me llamó mucho la atención que él se percató de eso, de una cosa que hemos dicho mucho con Víctor, y es que la película empieza en la voz del tipo, porque el tipo tiene, la película parece cargada sobre él, es un poco lo que pasa con Sumas y Restas. Sí. Cuando yo vi Sumas y Restas, yo recuerdo que yo la vi y yo toda la película estaba diciendo, pero ¿a qué le pasó a Víctor? O sea, pues puta, los malos son los malos y los buenos son los buenos. Esto está demasiado evidente frente a lo que se ha hecho en cine. Y al final ese giro genial que le da a Víctor a la película al final, que sin ser moralista, Víctor nos devuelve a todos como al estado de pensar qué pasó con el narcotráfico en una película, es esa genialidad. Yo creo que aquí pasa un poco al final cuando la mujer, o sea, parece que la voz todo el tiempo estuviera en este tipo, que siempre está exaltado y golpeándola, y sobre el final la voz recae sobre ella es la dueña de su destino, y el tipo ya no está. Entonces yo creo que desde ahí eso, y yo creo que la película
hubo varios factores para que la película no pegara, para que la película no la viera el público. Y digamos que el fácil es uno decir, la gente no estaba preparada para esta película. Y creo que la gente no estuviera preparada para esta película es una consecuencia inmediata del adormecimiento y del éxito, paradójicamente, del éxito del cine colombiano. Porque el cine colombiano, por más que se diga acá que se ha hecho y que tiene que ver mucho con películas, que aquí todos son de narcotráfico, todo eso es mierda. O sea, aquí todas las películas, Dago nos adormeció con su cine, que eso puede ser bueno o malo, y hay una cantidad de películas que son intrascendentes. Entonces, cuando llega una obra de arte de estas, porque yo creo que cada que Víctor se pone detrás de la cámara, logra unas obras de arte. A ese punto, entonces yo creo que la gente no estaba preparada, Juan, para eso, lo primero. Lo segundo son datos ya en sí de la distribución, es decir, nosotros arrancamos muy mal distribuidos. Nosotros, para una película de Víctor, la película anterior de Víctor había hecho 250,000 espectadores, ¿sí o qué, Victorio? Que eran sumas y restas. Sí. ¿En cuántas salas se presentó la película en Colombia? A eso voy. Nosotros arrancamos con 41 salas, con 42 salas el primer fin de semana. Digamos que las expectativas de los exhibidores y eso eran que alcanzáramos 100, 150,000 espectadores. Hicimos 21,000, pero arrancamos con 42 salas y arrancamos en 42 salas un jueves. Y al sábado ya los grandes distribuidores, no voy a dar nombres, pero las grandes distribuidoras y exhibidoras ya sabían que íbamos a hacer 10,000 espectadores y que la película iba a ser más de 20,000. Dentro de una lógica un poco macabra que ellos tienen. Francisco, ¿te parece que la película no tuvo como un verdadero respaldo de los distribuidores y de las salas? No, a eso voy. Es que nosotros arrancamos en 42 salas, hicimos el primer fin de semana, fueron 10,000 espectadores, Victorio, ¿cierto? Y al martes a mí me llamaron y me dijeron la película, estamos haciendo todo lo posible para que siga. Y siga fue que pasamos de 42 salas. Ojo, yo me acuerdo que ese fin de semana estrenaron una película que yo no sabía ni qué era esa mierda, que se llama una mierda de Godzilla. Una de Godzilla, Víctor. Godzilla, una cosa de esas de King Kong, una mierda de esas. Y cuando uno compara el número de espectadores de nuestra película por salas, y lo compara con el de King Kong, que el primer fin de semana hizo como 80,000 espectadores, eran casi el mismo número de espectadores. Lo que pasa es que nosotros estrenaban en 40, a ellos lo estrenaban en 200, y al jueves siguiente nosotros estábamos en 7 salas. En Medellín habíamos quedado, en Vizcaya, en el Colombo Americano y en el MAM. Y el Colombo Americano y el MAM la pasaban una vez a la semana. No teníamos sino prácticamente una sala que era Vizcaya, nos habían sacado de todos lados. Frente a eso, Francisco. Condenaron la película a fracasar. Sí, claro. 2 preguntas frente a eso. Bueno, ya pasó toda la cuestión de la exhibición en las salas y ya estamos ahora, pues 3 años después, hablando sobre esto, pero 2 preguntas sobre esto. ¿Ustedes pueden percibir que la película se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, en YouTube, en páginas web, y que la gente la está viendo y comentando? Y la otra pregunta es... ¿Pero lo afirmas tú afirmas eso, Juan Manuel, o lo preguntas? Yo lo afirmo y lo pregunto a ustedes. O sea, yo veo que la película, ya que la pude ver hace 2 semanas, ahí se ha constituido como una especie como de fenómeno en YouTube, y que la gente la está viendo y que la gente la está comentando. No sé ustedes cómo lo perciben ahora. Porque, Juan Manuel, en una época, pues yo no me volvía a mirar eso, que alguien la subía, incluso la subían raramente sin unas escenas, lo que perjudicaba un poco la película. Pero yo veía que había, pero no sé si, Pacho, te diste cuenta que había cantidades de personas viéndolo, o sea, había vistas en un momento dado de 500,000 vistas. Sí, por eso te digo, todavía se da eso, todavía se ha dado eso. Yo estuve viendo, por ejemplo, los comentarios de la película en YouTube, que fue donde la vi, y veo que ahí la gente la está viendo, que la está comentando ahora. O sea que, hombre, no tuvo pues como el apoyo de los distribuidores y las salas en su momento cuando fue proyectada, pero en este momento creo que se ha vuelto como una especie de sí. Después otra vez volví y había como 600,000 vistas. Incluso hasta sería muy bueno subirla bien, mirar cómo está subida en YouTube, porque le hicieron, yo no sé quién le hizo unos cortes, hermano, a unas vainas lo más esenciales que hacen que por ejemplo, los 15, pues la quinceañera que es robada de su fiesta de 15 años, ¿tú lo viste, Juan Manuel?
No recuerdo eso. Imagínate que a lo mejor tú no la viste bien. Es que Es la que A lo película mejor yo la vi, tiene dos mira, secuencias, otras que las quitaron, Pacho, y la película pierde cantidades con eso, porque y, yo la, algunas y, la, veces y, que lo... la- y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la película yo la vi en el link que me recomendó Restrepo, y la Sí. película se ve, pero se ve borrosa, porque se ve como que No tiene calidad, sí. no tiene calidad, No, o sea, muchachos, la tenemos que subir bien berracamente, porque la película sí, está claro. hecha en digital y tiene una fotografía pues normal, buena, ¿cierto? Normal, con su atmósfera y todo eso, tiene una cosa buena, pero No. increíble que le quitaron una secuencia de las berracas, De hecho, hermano. incluso Oye, Víctor, nosotros estuvimos hablando con, una de las cosas que hablé con Juan Manuel era que a él le parecía interesante de pronto que miráramos la posibilidad para sacar el DVD de la peli. Yo le ajá. dije que yo no estaba muy seguro por el tema de tanto rollo pues con Daniela, ¿no? Pero vos me dijiste que sí después, entonces es No, una nosotros posibilidad ya que podemos incluso al hacer final lo podemos todo, hacer. Pero es que eso es un claro. tema que es, les voy a contar este ejemplo. Acá, por ejemplo, pues, valga la redundancia, acá en Estados Unidos, una película de un gran estudio la sacan en una sala, la están proyectando en una sala, y prácticamente a los 20 días la están lanzando ya en el mercado de DVD. Vos No, es que vas, ya ese es el nuevo mercado, además. es el nuevo mercado. Sino que nosotros tuvimos ahí como unas No, diferencias, pues claro. nosotros, ese rollo, esa cantidad de huevonadas, No, pero no, sí no. sería muy bueno. Sí, al final, si quieren, revisamos ese tema, porque a mí me parece que es un tema que nosotros también nos interesa, incluso Juan, revisarlo Sí, y sí, sí, mirar a no. ver y poner, porque eso es una inversión muy pequeña comparada con la posibilidad de que la película esté bien. Pero Yo, la mira, verdad, mira, Francisco, nunca la quise ver en YouTube. mira, Francisco, Yo la una cosa tengo. tan sencilla. Por ejemplo, la película, la última de Star Wars, pues que pues, Star Wars la compró pues Disney y toda esa cuestión y ya pues George Lucas no tiene nada que ver con eso, pero la película prácticamente fue por todo el coronavirus, pero la película la proyectaron y el sentido de esa película era a los 20 días prácticamente ofrecerla en el mercado del DVD y vos vas, por ejemplo, acá a Walmart y en la Ya entrada está. de Walmart están todas estas consolas o todos estos aparatos, estas, como que parecen unas neveras que son las de Redbox. Vos llegas y Sí, que entras a una Walmart película. y llegas y le hundís, manipulas una pantalla y sacas tu película como si estuvieras mercando, pues, como si estuvieras comprando leche y después vas y sacas tu película de Walmart y te la das en la casa. Entonces, y también ahí hay muchas películas independientes, no solamente cine pues comercial y así de grandes estudios. Entonces, eso punto. A eso voy. O sea, cómo esta película que tiene todo ese impacto, que puede generar mucha empatía con la audiencia que la pueda ver, esta película, cómo se puede distribuir en DVD y cómo se puede mostrar, por ejemplo, en un país como esto, pues que hay un público que es independiente, de cine independiente muy consolidado. Entonces, es una idea que se puede pensar. Mm. Y se puede presentar en una universidad como la mía. Les voy a contar esa experiencia. En el 2015 yo tuve una clase de cine latinoamericano con una profesora pues mexicana, que es la asesora mía de tesis, y ella me preguntó, hombre Juan, ¿por qué no me recomendás 2 películas colombianas para que veamos en la clase? Entonces yo le recomendé La Estrategia del Caracol y Sumas y Restas. Y Mm. pudimos a ver a todos esos muchachos de acá norteamericanos, son muchachos del Medio Oeste. Ustedes saben que el Medio Oeste es una sociedad pues, conservadora, muy diferente pues a la cultura del Este, del Oeste. Y estos muchachos no podían dar crédito de lo que mostraba la película. Ellos pensaban que eso era pura ficción, o sea, estaban impresionados que ese tipo de cosas ocurriera en Medellín, o sea, entonces, yo que lo viví pues en Medellín, pues yo viví hasta los 28 años en Medellín, pues hombre, pues sí, eso es lo que pasó. Entonces la película muestra cómo también la clase alta se permeó pues, en el narcotráfico, pero ellos no dan crédito de eso. ¿Cómo puede ocurrir una cosa de estas en una ciudad? Esto es increíble, o sea, eh, Mm. violenta cualquier tipo de lógica. Entonces No comentamos jodas. eso en clase y la película la vimos y ellos eran impresionados. Entonces, mira cómo este tipo de películas puede servir también para analizar nuestra realidad en la academia, por ejemplo, de este país, de Estados Unidos. O sea, entonces, Y yo creo que la película tiene un público muy fuerte allí, ¿cierto, Victorio? Porque lo que Víctor decía, acá la pides mucho para colectivos, para mostrar todo, porque finalmente yo creo que la gente terminó entendiendo que el sentido, es decir, que es la película
que es la película con una denuncia sobre el machismo y sobre la violencia de género, yo creo que más fuerte y más contundente que se ha hecho, yo creo que incluso en Latinoamérica, yo creo que no hay nada parecido a esta película. Esta película es bien original en ese sentido y Víctor lo logra contar de una manera... Es extraño que vos digas que te parece un poema porque como está con esos tanto primer Sí, sí, plano es y es muy como tan extraño, muy encima. extraño. Sí, hijo de Sí, puta, porque uno dice, la película es como que, y te deja tiene esa sensación de que te deja sin aliento. Es una película experiencial, es una cosa, uno no solamente está viendo la película, sino que es como una experiencia. Y a mí me pasó mucho, y creo que a Victoria también, a mí me llamaba la gente a los 2 o 3 días, pues puta, yo no me puedo quitar esa película de la cabeza, weón, No, o es que sea, yo no me salí la logré quitar. hastiado de la Fue sala. la escena de los gallinazos, viendo cómo desmembraban esas redes y cómo la gente cogía su pedazo, pues, o sea, eso me pareció lo más impactante. Es que, o sea, ahora está muy de moda lo que son los poemas visuales, ya pues, los poetas, y Víctor es poeta, pues, y me podrá hablar de eso, pero Y muy ahora bueno. muchos poetas están haciendo eso, son como poner a conversar imágenes en una secuencia y generan un poema. La película básicamente es eso, es un poema trágico, una tragedia con un lenguaje poético tremendo, o sea, y, y, y eso hay que rescatarlo. Entonces, es como, por ejemplo, cuando ustedes leen los heraldos negros de Vallejo, es una acumulación de golpes y golpes y golpes que llevan a la víctima que sufre toda esa tragedia al desespero total, o a liberarse, o a matarse, o a, o también a utilizar la violencia para liberarse. Entonces, yo eso lo veo desde ese punto de vista como poético. Y me parece que es rescatable, totalmente rescatable. Completamente, sí. pues imagínate que aquí ha estado Juan Manuel en Medellín, pues filmando El olvido que seremos de Fernando Trueba, ¿cierto? Y se ha Ajá. vuelto buen amigo desde la época que estuvo también en Santa Fe de En el Antioquia, festival. en el festival, que no me recuerdo cuándo fue, cuándo sería eso, ¿no? Eso fue como en el 12, ¿cierto? Hace como 6 años, más o menos, 6, 7 Sí, hace años. como 8 años. Uh-huh, Sí, uh-huh. hace tanto, güey, Y, puta. y entonces este man, bueno, ha estado acá y yo fui a llevarla a Casa de Américas allá en Madrid y la vimos, él fue y el hombre, y es un hombre, pues yo creo que él no lo hace solo, no lo hace, digámoslo, por hacerme sentir bien a mí, pero él le dice a todo el mundo muy seriamente y él que conoce la historia del cine mundial, él dice que es la película más feminista que se ha hecho en la historia del cine. Pero lo que me estaba Y diciendo a mí porque ayer, Juan Manuel, porque vos ves que, digámoslo, la película, incluso yo cuando a mí me cogen ahí, yo no sé muy bien cómo reaccionar, porque podría coger cualquier persona y decir que es una película hecha por el animal. ¿Sí me sí, entendés? Parece que, porque la película realmente, ¿desde qué punto de vista nos pusimos nosotros? Era muy fácil ponerse uno desde el punto de vista del animal, porque el animal en general es ese arrebato machista y patriarcal que todos tenemos dentro de nosotros, que en cualquier momento se nos sale y que a uno, a los mejores amigos de uno, los más dulces, los mejores poetas, se les sale cada rato. Y claro. entonces, no, has visto, Ave María, hermano. Sí, sí, En todo sí. caso, a nosotros, te digo, nosotros estuvimos por una línea súper delgadita, pero nunca, porque de todas maneras el animal es el coprotagonista. Uh-huh. Y el animal está muy alto en la película, pero la verdad, y lo dice Fernando Trueba, la película nunca es hecha desde el punto de vista del animal, No, no es total. hecha por el animal, está todo el tiempo de parte de ella, de parte de ella. No, no hay ningún atisbo, por mostrar algún momento de impacto o que no cedimos a la tentación de que el animal nunca cedimos. Sí, Y sí. eso es berraco, te lo digo, Pacho, eso es berraco mantenerse uno en ese, Sí, al porque otro lado. yo me acuerdo que incluso la película al comienzo se llamaba El Animal, Víctor, ¿te acordás? Sí. No es que nosotros cambiamos también, porque nosotros al comienzo también el animal nos fascinó y el animal nos envolvió y era muy fácil uno, si uno hacía esta película rápido, termina llamándose el animal. Si no hubiéramos tenido, digámoslo, esos Claro. periodos grandes, largos de reflexión y darle vueltas a la vaina, hubiéramos terminado siendo el animal, porque el animal es El Animal. fascinante, el animal es muy Claro. fascinante. Miren, les voy Como todo mito, tiene esa vaina como mítica, tiene esa huevonada mítica de un hombre que es un animal, o sea, es un componente como un elemento mítico.
Y yo te digo que nosotros nunca nos pasamos al otro lado, nunca nos pasamos Claro. al otro lado. Y lo que Voy a dice decir una Victorio cosa. ahí, y lo que dice Victorio es importante, Juan, porque, Sí. porque en toda esa investigación que Víctor hace para escribir estos guiones, que vos tenés como 1000 y pico de horas de grabación, ¿sí o Uy, qué, sí, Victorio? hermano, qué Uno tenaz, que es una cosa tenaz, tenaz. antropológica casi, uno lo que se va dando cuenta Biografía. es que uno lo que se da cuenta es que todos somos unos animalitos en potencia, y lo que dice Victorio es cierto. O sea, yo me acuerdo que yo estudiaba medicina cuando arrancamos a estudiar el guión. Y entonces yo me ponía a tomar trago con los amigos médicos que eran muy bebedores, ahí los fines de semana, y empezaba yo a decirles, oíste, hombre, vení, ustedes haciendo como mirando pues el tema de la película, y yo, ¿ustedes alguna vez le han pegado a una vieja? Entonces, no, no, hombre, ¿cómo te ocurre? Vos sos un huevón, jamás, hermano. Tan, hermano, la primera media de guaro y de puta. Bueno, pero entonces, ¿qué pues? ¿Ustedes le han pegado? Hombre, bueno, pues de pronto pues sí, un estrujoncito y tal, y a la segunda media todos estaban diciendo, ah, no, yo esa malparida casi la mato, hermano. Entonces, eso que es tan paisa, que se puede contar incluso como un chiste, hace Claro. parte de eso, ¿no? Por eso el personaje era tan peligroso, porque los personajes en el cine que generan eso que Víctor está diciendo, empatía, e incluso para uno era muy fácil fascinarse con ese personaje que parecía tan fuerte, así fuera un hijo de puta, como todos hemos sido hijo de putas en algún momento de la vida. Entonces hay una empatía allí que era muy difícil. Y yo me acuerdo que Víctor me dijo, estábamos tan equivocados cuando arrancamos, Pacho, que la película se llamaba El animal, huevón. O sea, estábamos perdidos del todo. Mira, yo les voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo un trabajo en este momento sobre Mejía Vallejo. Estoy analizando la Casa de las Dos Palmas. Y viendo la película, como a la mitad dije, mi madre, esta vaina es como muy parecido como al maltrato que sufre Evangelina Herreros por parte de José Aníbal Gómez. Una tortura tremenda, pues si ustedes, bueno, pues que ustedes han leído la novela, este hombre mete a esta mujer en un zarzo con cadenas, en la casa de las cadenas. Imagínate. Y entonces, pero esto va a terminar igual, ¿o qué? Porque es que Evangelina Herreros, haciendo pues como toda la cuestión pues, de intertextualidad con esto, Evangelina Herreros es la típica ángel del hogar pasiva antioqueña, la mujer que fue educada por su mamá religiosa para complacer a su esposo, seguirle todos los caprichos, seguir todas las directrices que este hombre imponga, y así fue educada. Y creo que en eso más o menos lo que quiere denunciar pues Mejía Vallejo con eso, pues que todavía tenemos ángeles del hogar que se aguantan todos los atropellos por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales. Y yo digo, esto va apuntado como a lo mismo, porque es que a mí la escena que pone esta mujer por allá en esa pieza, por ¿Cómo allá te aislada, parece? que se En come esa el casita por plátano, allá. se me hizo tan parecido a Angelina Herreros como José Aníbal Gómez, tal cual como lo que hacía pues Mejía Vallejo pues, en esas descripciones de esa novela. Pero a diferencia de esto, acá el ángel del hogar se libera. Y a ese punto hoy, esa es la transgresión que yo veo. Porque si ustedes se ponen a mirar la literatura antioqueña o se ponen a mirar como todos los productos literarios que hablan sobre la cultura del departamento, tenemos mucho esa visión del ángel del hogar. Entonces, y yo creo que no es porque los autores lo hagan como, bueno, en algunos casos sí, en el siglo XIX, pues tenemos autores muy conservadores que lo hacían, pero en el caso, por ejemplo, de Carrasquilla, de Mejía Vallejo, creo que también es una manera de mostrar una esencia que nos caracteriza a nosotros como una sociedad muy reaccionaria y conservadora, en la que la mujer todavía está muy metida en el hogar y es ese ángel que pues, es manipulado por el hombre para producir buenos ciudadanos. Pero acá en este caso es una transgresión total de esa figura. Y a eso apunta, o sea, Además porque no hay un hogar en el sentido de cómo se maneja allí, porque cuando él se la roba, él le impone a ella eso, entonces no es un hogar. sí, claro. Ella lo va a creer, bueno, mentiras que de pronto sí, Víctor, porque cuando ella decide no abortar, también está tomando una decisión en ese sentido, ¿no? No, al final se conformó un hogar, una familia, y en la realidad se conformó la familia del animal. A ella la llamaban la mujer del animal, pero no porque quisieran denunciar nada, sino porque así le decían al mal. Entonces decían, a Margarita le decían la mujer del animal. Y al final del tiempo, ¿te acordás que ella nos contaba que era una escena en la película que no pudimos rodar,
la suegra, la mamá del animal, se tomó unas fotos con él y con ella y con los niños y todo eso. Y cuando uno ve la foto, ella era muy consciente de que no quería tomarse esa foto, pero cuando uno ve la foto de un hogar, de una familia, Mm. que no sé, las fotos nos revelan qué hay detrás. Claro, Entonces lo que nosotros queríamos era revelar qué había detrás. claro. ¿Cierto? Esa era la idea pues nuestra y era porque es que si no, la cantidad de animales que hay, que después se van normalizando y se van volviendo, y seguramente hay unos recuerdos por allá, hay unos malos recuerdos de que era un monstruo, de que era un animal, pero como que le perdonan, como que era un problema de carácter y no de cultura. Claro, claro. Entonces lo que nosotros queríamos realmente era, como quien dice, denunciar que realmente dentro del patriarcado, del hombre que está metido en el que somos todos nosotros metidos en ese patriarcado, cultura patriarcal, somos animales, somos ese animal. Y pues, o sea, un man que controla, que vigila, que lee las conductas de la mujer, que castiga, que secuestra, que separa, que pega, que insulta y que al final asesina. O sea que estamos hablando como leyendo, pues como trayendo a colación lo que decía Hannah Arendt, como una banalización del mal. Pues, o sea, Total, total. Ah, no, no había comparado las dos palabras. Son totales, total, lo que se llama normalización, el sí, proceso de normalización. Tanto es así que yo siempre le hemos hablado, pues cuando hablamos de la película con Pacho, que lo que a mí me llamó mucho la atención de ella fue el hecho de que cuando ella trató de contar, porque cuando nos contó a nosotros, digámoslo, ella rompió un tabú de contar por primera vez y eso le dio ánimo y le dio fuerzas para pedir explicaciones, digámoslo, a las hermanas, a sus cuñadas entre comillas, las hermanas del animal, y también a su hermana, que fue testigo de todo eso. Y todas la miraban y le decían, no, eso no pasó así, porque ella dijo, es que ustedes creen que ella me fui con... Ustedes les contó por primera vez que el man se la había robado, que ella no se había ido con su consentimiento, que el hombre se la había robado. Entonces todos la miraron, pero ¿cómo así? Usted no fue la mujer de él pues tantos años, pero usted... Entonces ella les dijo, es que yo estuve por miedo con este man toda esa en la época. película Y también después, yo creo que la película también lo que remarca es la indiferencia, pues hombre, esa exactamente, Ajá. pobre mujer, toda exactamente. metida. Eso, sí, es que la intención, digámoslo, primero que todo, pero sin saberlo muy bien, porque eso fue como una cosa intuitiva, era denunciar que existía esa entidad del animal, porque esa entidad no existía. Existían unos recuerdos malos de unos abuelos que maltrataban de una manera de la cual no se podía ni hablar, porque se echaban a llorar ahí mismo las abuelas, pero de un mal carácter, de una mala índole, pero no de una cosa monstruosa. Y entonces, primero era denunciar, pues, entre comillas, esa pues, forma de ser, es que ahorita lo dije, pero bueno. Y lo otro era la indiferencia y la normalización, qué cosa tan berraca. Y además también la complicidad, no solo porque son dos procesos. Uno, la complicidad es el proceso que ocurre cuando está el animal presente. Y luego la normalización ya es la forma como la memoria se trabaja hacia atrás y se borran todos esos elementos del animal. Y entonces igualmente quedan los hijos del animal, las hijas del animal, la mujer del animal y un man por allá que se llamaba el animal, pero del cual no se sabe muy bien y nunca nadie todo Es el que mundo le mira, tapa, todo el mundo le tapa a ese man, todo el mundo le Y se tapa le a perdona. ese. una Sí, cosa que a mí me generó la película es esa sensación de, esa tensión que genera la película que te lleva como espectador a decir, hombre, ¿por qué no te vas de ahí? Coges un bus, te vas para el centro, te perdés. Esa, Y eso es lo que, capaz este esa pregunta es la que sí. todo el mundo se hacía, incluidos nosotros, Víctor, ¿sí o qué? Claro, si nosotros también nos hacemos eso. monstruo. Lo que pasa es que nosotros de alguna manera también muy intuitivamente tomamos una actitud de no revictimizar. Después nosotros ya podemos dar conferencias sobre el tema, huevón. No solamente dar conferencias, sino que cambiamos tanto que si nos hacen un examen, hermano, palabra que nos vamos para el cielo derechito. Pero no, sí, porque cambiamos como un hijo de puta. Pero lo que yo
la gente me criticaba mucho y yo decía, pero, y era intuitivamente lo que las mujeres llaman revictimizar a la víctima. O sea, llega una mujer a quejarte de que hay un man que la huevonea. Y yo, todos mis amigos, porque lo he visto, amigos míos inteligentes y todo, cuando una mujer se les queja de que hay un man que les pega, que hay un man, lo primero que hacen es que regañan a la mujer ¿Por y qué le no lo dicen, dejas? usted debe ser bruta, usted sí es la persona más pusilánime del mundo, usted no merece ni que la saludemos. Entonces la pobre muchacha que ha estado metida en esa cultura patriarcal, en esa trampa que está hecha de muchas caras, una de ellas es la pobreza también, además es regañada por unos hombres que no solamente no entienden, sino que la insultan y yo nunca tomé esa actitud. Eso fue una cosa muy chévere. Yo con ella siempre, cuando ella me decía que ella no se podía volar porque no tenía para dónde irse, porque entonces también era dar cuenta de un horizonte social de unos personajes. Miren que, o sea, yo me hacía esa pregunta, escapate, yo como que me quería meter ahí, escapate, vamos, volate. Y entonces mi esposa me decía, hombre, Juan, deja de ser ingenuo, este hombre, ¿Viste? sí, ella me decía a mí, deja de ser ingenuo, o sea, es que este hombre, el animal, tiene controlado todo ese barrio, es la autoridad de ese barrio, tiene informantes, Sí, es sí, prácticamente la cuota de un paraestado dentro de para esa estar, comunidad. exacto. Es imposible, o sea, Yo, esa muchacha está metida en un laberinto borgiano yo creo que prácticamente. lo que pasa es que Exacto. esa película y ese personaje del animal se me parece mucho a mí algo de Chesterton que se llama El hombre que fue jueves. Yo se lo Ajá. comentaba a Víctor cuando lo escribíamos, porque es que el personaje es el mal y es el mundo de ella. Y lo que uno tiene que entender, o un poco lo que yo entendí también, luego escuchando pues a Víctor y viendo la película como salió, es que, o sea, ¿a dónde voy si es que no hay otro mundo? El mundo es él. O sea, él era tan omnipresente este personaje que ella a dónde se iba a ir. Era un Medellín en el 75, 76, una pelada campesina, con toda la familia dominada, llegando a una cuadra, y esa cuadra era el mundo. Por más que ella se quisiera ir, ¿a dónde se iba a ir o a dónde se iba a escapar? Si uno lo ve hoy, uno ve hoy mujeres del estrato 6 en unos matrimonios, ancladas en unos matrimonios con unos abusadores, los hijueputas, con empresarios, gerentes y presidentes de grandes empresas, y están allí y no se van, y hoy que posiblemente uno tiene la posibilidad de coger el avión y salir, y siguen allí atadas a esa vida y a todo eso, pues imagínate en esa época esta mujer con esa particularidad de ser una niña ingenua, campesina, que la coge un tipo y la viola, con todo lo que eso implica psicológicamente para ella y con todo el maltrato que eso lleva y cómo eso le empequeñece su mundo, ¿para dónde se iba a ir? Ese era el reclamo, como que todo el mundo, Víctor tiene toda la razón, porque incluso cuando nosotros vemos, pues, ¿por qué no se fue? Entonces, incluso hay momentos, pues yo no sé si Víctor, pero uno dice, hombre, ¿será que este puta estaba enamorada de este huevón o qué? Que no se iba. Porque uno piensa con esa lógica tan prosaica de Sí. nosotros de que, pues sí, me están pegando, entonces salgo de la calle y me voy para el otro barrio, o me voy para Bogotá, o me voy para Estados Unidos, y se acabó, y borro todo ese pasado, y toda esa sedicia, Es y que, todo ese abuso de ese pasado y esa maldad. Eso no era viable ahí, y creo yo que en este tipo de relaciones, como lo dice, es muy interesante lo que acaba de decir Víctor, que yo no se lo había escuchado, pero me gustó mucho. Eso no revela, y ahí es donde está, por eso es que nadie se sale de esas cosas y es tan difícil, porque eso no está relevando el mal temperamento de alguien o el mal carácter de alguien. Eso está revelando un comportamiento social. Y los Claro. comportamientos sociales, de alguna manera, lo que hacen es que lo atrapan a uno. Entonces, eso no es que el animal era un hijo de puta. No, porque yo no había pensado eso, pero pues sí lo había pensado con unas Claro, palabras que dijo Víctor, que son muy buenas. No es que el animal era un hijueputa, es que la sociedad es una hijueputa y todos somos unos hijueputas. claro, Entonces, claro. como es un comportamiento social, ¿quién se sale de ese comportamiento social? Es muy complejo. Otra cosa es que Exacto. no es un hecho aislado. Y al no ser un hecho aislado, surge todo eso otro que Víctor, yo sí me acuerdo que él decía mucho eso, el tema de la complicidad, de ese silencio, de todo el mundo, pues usted es la mujer de él. Pues usted no se fue pues con ese hijueputa, se ganó, usted es No, que estaba además, buscando eso. Pacho, además es muy importante en estas películas, y vos, Juan Manuel, que mis películas, digamos, lo tienen siempre una preocupación y un elemento, es lo contextual, es lo que yo llamo el universo. O sea, la película no es sobre el argumento pone en escena un universo, pero pensá vos en el barrio popular año
75, que estaba todo el mundo también avasallado por un animal, entre comillas, por la ausencia de un animal que era el Estado, la gente tratando de levantar una casita, un ranchito, unas dificultades, las hijueputas, una pobreza abrumadora, en donde no habían instituciones, no había ni calles, no había ni luz, una vaina, entonces no había instituciones. Eso, es otro Medellín, es distinto ya. Las luchas sociales han hecho que ya en todas partes haya una escuela, haya un colegio, haya una acción comunal y haya instituciones donde suba la policía, esté la autoridad, pero fíjate, ¿cómo será si ahora están montados las macrines por allá? Entonces, ¿cómo será? Todavía están montadas y mandan las macrines en todos esos barrios porque mandan. ¿Cómo será eso? ¿Y quién ha dicho quién se ha rebelado contra esas macrines y todo eso? El caso del animal era como un caso en particular de esa misma inexistencia del Estado, de ese abandono, de no tener a dónde recurrir. Es que era una vaina, una pobreza también muy tremenda. De tema, seguramente esas preguntas se las hicieron, pero ustedes cómo llegan a esta historia, cómo llega la historia del animal a ustedes, por qué la conocen, la conocieron en algún archivo de prensa o fue transmitida por, no sé, por tradición oral de los barrios o se creó un imaginario y llegó a usted la historia. ¿Cómo llega esa historia a ustedes? ¿Cómo? Llegó de una manera muy concreta. Estábamos haciendo con el Bingogue, en un momento dado, un amigo nuestro, el lector de Sumo Silvestre, escribió un libro que se llamaba Verdugo de verdugos. Bueno, Verdugo de verdugos. Víctor, se te fue la luz, se te fue el sonido. ¿O el sonido? ¿Listo? Ahí sí. Ahí sí. Ah. Verdugo de verdugos, el libro de Fabio. Espera un momentico. Yo tengo Ahí te entonces que... Ay, hermano. ¿Yo no? Ahí te oigo, Víctor, ahí te oímos. Sí, Ahora sí, ¿cierto? sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces imagínate que en esa investigación, aquí no hicimos la película porque en un momento dado, era una película muy complicada también, era también de un man que tomaba la ley por su cuenta, por su mano, y era un héroe, pero que se volvía un antihéroe, una cosa lo más era interesante. Pero en esas búsquedas por el barrio, un día me presentaron una señora que la llamaban la mujer del animal. Y entonces ella se presentó, yo soy la mujer del animal, y se presentó, y digo, no, yo fui, pues, es decir, mi esposo era mi esposo, ya mi marido, no sé qué, pues cosa que ella no escogió ese marido. Mira la normalización como es de fuerte. Y entonces pues era un violador, era un matón, era un marihuanero y tal cosa. Entonces nos contó la historia. Yo recuerdo que yo al tiempo, como a los 6 meses, alguna vez me volvió la historia, yo la llamé a ella, volví a ver la grabación y empecé a conversar con ella y entonces ella contaba una historia muy triste. Ella dijo, yo nunca le deseo ni a mi pueblo enemigo lo que yo viví con este tipo. Yo viví con este tipo una pesadilla de tantos años. Y luego dice, pero lo peor de todo es que a mí nadie me ayudó, nadie me advirtió, nadie me dijo nada. Que es como quien dice la complicidad del testigo. Por eso la película nos pareció muy interesante por lo del testigo. Y así entró la historia, entonces es una película en donde era muy importante, digamos, lo insumo de la grabación y de las entrevistas con ella. Hicimos muchísimas entrevistas con ella y estas son películas que en el fondo, Pacho, sí o no, uno no inventa, es como un intento como por narrar lo que se ha vivido en la realidad, pegado totalmente a la realidad para de alguna manera encontrar los mecanismos y la lógica de la realidad, ¿cierto? Porque uno muchas veces coge 2 o 3 elementos de la realidad, los mezcla con 2 o 3, con Proust y otros escritores y con 2 o 3 cineastas y saca un elemento, un producto que puede ser interesante, pero no es esa indagación de la realidad. Todo lo que ocurre allí en la película, Juan Manuel, es fruto de esa conversación, de ese diálogo con esta señora. Ella está viva todavía, pues vive, está... Sí, Margarita está viva y es una señora que te lo digo que además que nos ganó el corazón de nosotros porque ella nunca, digámoslo, pactó con el animal, porque hay muchas mujeres que, digámoslo,
pactan con los animales, hay un momento que se vuelven igual de abandonadoras de sus hijos, se vuelven maltratadoras de sus hijos, empiezan a robar con el animal, se vuelven, digámoslo, también una parte, digámoslo, de los compinches del animal. Ella nunca se movió o se prostituyen y tal cosa, empiezan, digámoslo, a volver a andar por esos caminos que el animal pues les indica. Ella fue una mujer que nunca maltrató a sus hijos y era muy berraco o sea, la capacidad de amor de esa mujer de saber que los hijos no eran culpables de ser hijos del animal, porque es que es tenaz el odio que todas las mamás mostraban por el fruto de esas violaciones, quedaban embarazadas sin consentimiento por violaciones y tenían hijos del animal y los odiaban y O los sea que, Víctor, maltrataban. no notaste en ella como una mujer traumatizada, sino que ella era una mujer completamente liberada y empoderada pues, de su vida, pues no notaste en ella como ninguna consecuencia de ese maltrato. No, es decir, obviamente ella estaba traumatizada y ella nunca conoció el amor, ni nunca tuvo posibilidades del amor después. Ella no conoció el sexo, el placer, nunca conoció eso, ¿cierto? Como muchas mujeres que les toca verse con unos tipos así. Pero ella, dentro de su intimidad de sobrevivencia, yo entendí eso también. Lo que pasa es que uno en las películas entiende muchas cosas y de pronto no las logra transmitir. Pero la idea de que ella estaba en ese ranchito sobreviviendo era la espera de lo que llaman la resiliencia, la Claro. espera de las mujeres esperando que pase este chaparrón, que pase esta malparidez, pero nunca incontaminada de esa malparidez, incontaminada, ¿cierto? Esperando que pase eso, hasta que la verdad es que ella en la vida ocurrió lo que está en la película. Ella, lo que la liberó a ella fue cuando en un ranchito a donde él la lleva, conoce a otra mujer del animal. Entonces, cuando ella se ve en el espejo de la otra mujer del animal, se da cuenta que siempre hay unos testigos. Ella ya pasó de ser víctima a ser testigo. Porque ella siempre, digámoslo, el triángulo era, estaba el animal, estaba ella que era la víctima y un testigo. Entonces, cuando aparece otra mujer del animal, ella se hace de testigo y entonces es el primer testigo que reacciona. Y fue así realmente. Es la primera, ella defiende a esa mujer, o sea, como que se empodera como, se empodera como testigo y además como que se desmarca, digámoslo, de la trampa del animal, porque ella pensó que ella estaba pagando un pecado enorme de no tener sexualidad, de no tener erotismo, porque el hombre que se mantenía con putas, comiéndoselas y todo eso, y ella nunca sentía ningún placer. Ella decía, yo estoy castigada es por esta incapacidad del placer, porque no soy capaz de estar a la altura de lo que me pide en el deseo este malparido. Y cuando ve otra mujer que igualmente, que sí es una mujer que tiene placer y todo eso, y que igualmente está pisoteada por el animal, se da cuenta que el problema no es de ella, sino del animal. Entonces se hace a un lado, y ahí es cuando la película se resuelve, empieza a resolverse. Entonces ella se empodera, el hombre cuando se desconcierta con ese empoderamiento, se desconcierta. Al Se final, corta el pelo. Se corta el pelo. Y esa última parte, que es la parte de la liberación, pero no es inventada por nosotros como guionistas, ¿sí o no, Pacho? Eso fue lo que ocurrió en la realidad. Y resulta que ella, el animal le roba, a través de ella lo utiliza como un instrumento para que le robe el niño a esta otra muchacha, a esta otra mujer del animal, y ella se lo roba, cosa que es muy tenaz, como le roban el niño a esa mujer, pero esa mujer lo estaba vendiendo, entonces ella de alguna manera se siente justificada en robárselo, porque la otra mujer lo estaba vendiendo, pero lo tenaz de todo es que dice, ellos no tienen la culpa, ellos son los hijos míos, ellos no son los hijos del animal. Toda esa transformación tan bonita. Claro. Dos últimas preguntas para ustedes. Frente al animal, la figura del animal, todavía pues, en los tiempos contemporáneos, por decirlo así, todavía hay una imagen del animal, hay una mitología en torno al animal en ese barrio donde él vivió, todavía hay una historia que la gente transmite, cuenta sobre el animal, o es algo que ya está completamente invisibilizado, y hace parte de ese pasado de los 70s, o todavía... No, pero fíjate que precisamente
para que, digámoslo, bueno, decírtelo esto en la entrevista, el cine muchas veces, digámoslo, este cine que de alguna manera recoge la historia de la ciudad y que la narra, la vuelve y o la cuenta, ¿cierto? Lo interesante es que ese animal estaba a punto como imagen, como vos decís, en las respectivas familias, tenía unas imágenes muy negras, que era por puros cuchicheos que la gente hablaba por detrás y tal cosa. Pero lo interesante es que nosotros dijimos, es que esto ocurrió, esto no lo podemos olvidar, esto no lo podemos olvidar. Este animal, porque por lo que yo te digo de lo que estaba haciendo la foto, ahora, si quieres te mando la foto, Pacho, Ujú. de esa foto que muestra Que es muy Margarita, que no, bonito, sí, que es muy es bacana, una que está foto él ahí muy, con ella. muy bacana que estaban en el barrio y pasa esos fotógrafos así, eh, fotógrafos populares, ¿cómo se llaman? Fueron ambulantes de barrio a Eso tomar sí, qué fotos y bien. la gente a pesar de que la vida, digamos, no se para y es una vida caótica y demás, de pronto alguien dice, paremos esto y tomarnos esta foto porque por lo menos para que quede el testimonio de esta lucha, huevón, de que por lo menos es cierto, esta fotografía, ay, como que muestra que esto no solamente es sufrimiento, desgracia y caos, sino que entonces se paran frente al barranco, un barranco que denota dónde vivían ellos y se normaliza eso y nosotros lo que hicimos fue no normalizar, o sea, y por el puto vamos a normalizar todos estos animales. Estos animales existieron, hicieron Y sufrir a existe. muchas mujeres Y, la, y y existen. yo creo que para responder un poco también a la pregunta de Juan, es decir, la respuesta está en la película, es decir, eh, tan la historia está ahí y se sigue repitiendo y la seguimos viendo porque es que vea, yo tuve muchas experiencias con esta peli, amigas mías, cuando la llamaban y veían la película, pero peladas de estrato 6 pues, que incluso Víctor conoce algunas que yo le he contado, me llamaban y me decían, llorando, salían de la película, acabo de ver la película, es la experiencia más terrible que yo he tenido en mi vida, mi papá era un animal, mi papá hizo esto a mi mamá, Ya, ya, entonces, verdad. ¿te acordás, Víctor, que a mí me sobrecoge Sí, eso, que fue Karina, ¿te acordás de Karina que me llamó y me contó esa historia? sí. Ella, que el papá era un tipo muy prestante de AFID, un profesor de AFID, me dijo, mi papá toda la vida era un animal, era un profesor de AFID, todo el mundo lo veneraba, lo adoraba, pues llegaba a mi casa y cascaba a mi mamá, y esa pelada me llamó llorando, o sea, la vio en el Museo de Arte Moderno, y salió allá llorando y me decía, qué película tan hijueputa, Pacho, o sea, yo viví esto en mi casa, ese hijueputa, y el papá no era el animal, el asesino, pero era un profesor de AFID muy prestigioso, que daba charlas y conferencias, y llegaba a la casa y se volvió un animal. Entonces, de alguna manera, el papel, cuando uno se pregunta también para qué el arte, y sobre todo este tipo de arte y este tipo de películas que hace Victorio, ¿para qué son? Pues son para eso, para dar un testimonio y para uno tratar de romper esa rueda invisible que sigue allí, que se sigue repitiendo. El animal está todavía presente en ese barrio, obviamente, porque está Margarita viva, están los hijos, y esa historia, y lo que vos preguntabas, está traumatizada. Claro, uno queda traumatizado y marcado. Uno nunca sale ileso de una experiencia como esta. Existe la resiliencia y todas esas maricadas que le dicen ahora que usted sale adelante y tal. Pues sí sale adelante, pero usted, es como Pero cuando ¿cómo usted tiene sigue con eso? cuando usted tiene un accidente y se quiebra los pies y, puta, y se quiebra las costillas, y después usted ya va Pacho, y, puta, y ya camina y todo. Pero cuando usted va en pelota, Pacho está lleno de cicatrices, tiene una varilla en una pierna, camina con un bastón, un ojo es de vidrio. Esas experiencias uno nunca sale ileso y siempre te afectan la vida. Entonces, Te forman. exacto, mientras estas mujeres estén, ese dolor va a seguir estando, ese dolor particular de ellas, pero ese dolor global, que fue lo que creo que lo que retrata a Víctor y lo que conseguí yo en las 3 o 4 semanas que estuvo la película, y es una cosa real, no hubo un solo día, no hubo uno solo, que a mí no me llamara alguien a decirme, hueputa, qué película tan dura, ustedes cómo hacen esta mierda, Es pero que así ese es el pasa. efecto, ese es el efecto que genera la película. A mí personalmente me quedaron las imágenes de la película por lo menos una semana y soñaba con ellas, o sea, Mm. hasta ese punto. Y el omeprazol todo te lo estás tomando, ¿sí o Y qué? lo me presentó el chico amante. Juan Manuel, Una última dale, pregunta para que dale. terminemos. Víctor, estás trabajando en una película nueva, contame esa película. ¿Se puede saber algo sobre la nueva película? ¿Es una sorpresa? ¿O vamos a tener que esperar hasta que ya esté desarrollada? No, ya hemos tenido un trabajo largo de guión y estábamos pendientes ya.
a punto de rodarla, o sea, íbamos a rodar el 6 de julio, ahora yo creo que se retrasa probablemente para el año entrante, porque no creo que ahora haya la posibilidad de hacer unos rodajes con tanta gente en unos barrios que van a empezar también a contagiarse. Pero es una película también, pues, también muy intuitiva, porque estas películas son a veces como nacen como de un poco de la realidad directa, entonces a veces no tienen una forma muy exacta y van encontrando la forma lentamente y uno espera que después uno robándole le encuentre la forma. Eh, es una historia de una señora, es una cosa lo más de, digámoslo, narrada, es muy bonita, porque es una señora que yo conozco, es una familia que yo conozco, una señora medio loquilla, rayada, que de pronto que no encuentra orden en la vida, no encuentra ningún, porque los hijos, sus tres hijos están, digámoslo, han roto el pacto social como ocurre con miles de familias en el país. La pelada es prostituta como cientos de miles de peladas que tienen que trabajar en los barrios, en los pueblos, lo que llama trabajar en los pueblos, o sea, prostituirse en los pueblos. La menor es una pelada que se ha tirado a la calle y que la droga la coge, la droga es una solución para esa niña. Y el pelado mayor se convierte en un comandante paraco. Entonces ese es el análisis de esta señora sin razón, llena de delirios que nacen como por un intento por restablecer un lenguaje de la vida, de una vida lógica con lenguaje, y no totalmente loca, pues como es la vida de los barrios, ¿cierto? Entonces es ella con esos tres hijos. Entonces es una película muy compleja porque toca el tema también de las bacrines. La tragedia del man de la bacrín, que es un man que quiere ser un padre, pero es un padre que trabaja con la extorsión y que de todas Le maneras... tiene un título a la película, tiene nombre la película. La película tiene un título totalmente contrario a lo que es la película, que se llama Sosiego, porque la mujer está buscando siempre dónde está el lugar del sosiego, dónde está el lugar del sosiego. Les agradezco este espacio. Pues, la idea con esto es pues, publicarlo en la revista Crono.